Bueno, buenas tardes a todos. Perfectamente, muy buenas tardes. Buenas tardes, entonces tenemos aquí a Diana. Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Nadie, buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Vélez, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Orlando Hurtado, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Excelente, deseo, gracias a Dios. Jonairis, buenas tardes. Jonairis Alemán. Buenas tardes. Buenas tardes. Luz Parra, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Se me escucha entrecortado. ¿Señora? A mí se escucha entrecortado. Pero debe ser tu señal porque tenemos acá una señal. Sí, revisa de pronto si tienes abiertos otros programas o en la red está compartida. Bueno, buenas tardes, Cindy Díaz. Cindy, buenas tardes. No responde. Eliana Estrada. Alejandra escribió al chat ella. Hola Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está bien, Eliana? Excelente. Escribió desde el chat que no necesita el micrófono. Ah, perfecto. Ok, gracias. Carlos Villarreal, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos, compañeros. Y don Jorge, buenas tardes. Jorge también tiene problemas de audio. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar para que terminemos hoy lo que es la norma internacional ISO 45001. Vamos a ver los últimos módulos con respecto a la norma, es el capítulo 9 y 10. El capítulo 9, vamos a... Todos tienen ahí, por favor, sus guías. El capítulo 9 habla básicamente de todo lo que es la evaluación de desempeño. En estos momentos estamos viendo prácticamente lo que habíamos hablado del ciclo PHBA. Si todos lo recuerdan, estamos ya en la parte de lo que es la verificación y lo que es el mejoramiento continuo. Entonces, en la evaluación del desempeño del sistema de gestión, vamos a ver cómo le hacemos un seguimiento, cómo hacemos esa medición, un análisis y en la evaluación a el sistema de gestión SST. Entonces, en ese numeral vamos a encontrar que tenemos unos requisitos que hemos de cumplir. Tenemos 7 requisitos, tenemos un proceso por el cual tenemos que diseñar un documento como tal y tenemos un conservar, que es guardar toda una evidencia de registros. Por favor, ¿quién me colabora con ese primer debe que hemos de cumplir? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. Ok, muchas gracias, don Orlando. Entonces acá tenemos, para que lo subrayen por favor con sus resaltadores, el primer debe es establecer, implementar y mantener. Y el procedimiento que debemos de diligenciar o de tener es un procedimiento que nos permita hacer esa medición, ese seguimiento de desempeño, que ya vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Dentro de eso tenemos que tener también un registro. Vamos a mirar si usted me puede indicar dónde tenemos el conservar, dónde lo podemos identificar en ese numeral 9.11. Entonces tenemos ahí la parte de conservar
ese documento, ese registro. Váyanse por favor al final casi el numeral y donde dice la organización debe conservar la información documentada adecuada. Entonces ese sería un registro que nosotros tenemos que conservar, en el cual debemos de evidenciar los resultados de seguimiento y todos esos análisis y evaluación de desempeño. Y vamos a mirar más adelante cuáles serían esos registros que debemos de tener. Entonces, es importante nosotros tener muy definido dentro de la organización cómo se va a evaluar el desempeño en SST. Recuerden que nosotros tenemos que evaluar también el desempeño de las personas y medir esa participación de ellos en mejora del sistema de gestión. Es por eso que muchas organizaciones lo que hacen cuando les entregan el manual de funciones y de responsabilidades, lo que hacen es que con base en esas funciones y responsabilidades, cada jefe o cada líder del proceso hace una evaluación de desempeño de su equipo de trabajo. Entonces, por decir algo, que si se reportaron incidentes, que si reportaron los accidentes de trabajo a tiempo, que si participaron en investigaciones de accidentes de trabajo, que si participaron en las capacitaciones de seguridad en el trabajo, que si participaron en la inducción, que si hacen las inspecciones planeadas, que si hacen inspecciones preoperacionales, que si hacen los análisis de trabajo seguro antes de ejecutar actividades, en fin. Entonces, son una serie de desempeño. Estoy hablando con respecto a los colaboradores. Pero también hay que hacer una evaluación de desempeño del sistema. Hay que medirlo, en qué porcentaje va de ejecución, de implementación, cuál es ese plan de trabajo que ustedes han definido y cómo lo van a medir. Entonces es muy importante, y esto va muy alineado con lo que nos dicen en el decreto de 72, que lo vamos a ver en el día de hoy, si Dios quiere, cómo voy a establecer esos indicadores de gestión que me van a permitir a mí medir mi sistema de gestión. Bueno, vamos a definir otro debe. Aquí me colabora con el segundo debe. Por ahí hay otro, ya había Orlando identificado el primer párrafo, un debe. Vamos a mirar el segundo debe, por favor. La organización debe determinar los puntos. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué debe determinar o qué debe también medir? No te he entendido. ¿Qué debe determinar y qué debe medir? Entonces, miren que es muy importante que dice, el primero es toda la parte del cumplimiento de requisitos legales. ¿Se acuerdan cuando vimos la matriz de requisitos legales que había un componente donde decía, la empresa cumple ese artículo legal que me nombra la legislación colombiana? Entonces, ¿cumple o no cumple? ¿Y cuál es el registro de cumplimiento? Y si no ha cumplido, ¿cuál sería ese plan de acción que debe determinar la empresa para cumplir ese requisito de ley? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cuáles son las normas legales colombianas a la cual la empresa debe cumplir y hacerle una evaluación de determinar cuántos requisitos legales está cumpliendo la empresa y los que no estén cumpliendo a determinar un plan de acción para cumplirlos. El segundo es las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, donde podemos nosotros evaluar ese desempeño. Bueno, podemos hacer nuestros seguimientos a la matriz de peligros. Díganme ustedes cómo lo podemos hacer. Ya vimos que hay una matriz de peligros, que hay unos controles que vamos a ejecutar para poder minimizar
esos peligros, para tenerlos controlados. Pero ¿cómo creen ustedes que podemos hacer un seguimiento a esos controles que identificamos en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos? ¿Están muy callados el día de hoy? Pues yo creería que con una matriz de seguimiento de mejoras podría hacerle. Una matriz de seguimiento de mejoras. Ajá. Podría determinar esa matriz en los aspectos específicos que planteé para los diferentes controles que veníamos viendo, ¿cierto? Según la jerarquización de controles, y ya allí incluirlos y empezar a medir cuáles se cumplen, cuáles no, y allí me podría dar de pronto un cumplimiento de control para cada uno de los peligros identificados. Excelente, muy bien, muchas gracias. Así como lo que decía la compañera, dependiendo de la jerarquía de controles, yo voy a priorizar y los voy a llevar a una matriz de seguimiento, que eso lo vamos a ver cuando veamos ya el sistema, según la legislación colombiana, de cómo se elabora una matriz de seguimiento. Muchas gracias. El otro seguimiento que tenemos que hacer es a los objetivos. Los objetivos, recuerden que están muy alineados a la planeación estratégica que tiene la organización. Están muy alineados a la política de seguridad y salud del trabajo. Y recuerden que esos objetivos, cuando lo vimos, porque fue no recuerdo en el apartado, vimos que ese objetivo tenía que llevar una meta y tenía que llevar también unas actividades, y para yo medir esas metas, yo tenía que establecer también unos indicadores. Y por último dice que hacerle seguimiento a la eficacia de los controles operacionales. Ya voy, Carlos, por favor. Entonces es muy importante medir y evaluar cómo todos esos controles que estamos definiendo en un plan de trabajo, cómo vamos a lograr que se puedan llevar a cabo. Carlos. Y Alejandro, tenía una pregunta ahora que hablaste del seguimiento de los objetivos y eso. Me embarga una pregunta, y es que cuando hablamos de objetivos, hablamos de los objetivos de la empresa en general o objetivos del SST, porque cuando uno habla de objetivos de la empresa, yo me voy a más alto, y a eso sería otros controles diferentes, ¿cierto? Correcto, Carlos. No, acá estamos hablando solamente de los objetivos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Hacia dónde usted va a dirigir el sistema de gestión que va a cumplir, por ejemplo, este año. La idea es que cada año el responsable del sistema de gestión determine qué objetivos van a alcanzar la organización ese año. Si continúa el mismo objetivo, entonces coloca ahí la observación de que se va a continuar con el mismo objetivo. Perdón, Alejandro. Sí. Lo que pasa es que el objetivo, o sea, yo digo que el sistema de gestión está de la mano con el objetivo de la empresa, o sea, con la razón social de la empresa. No, ahí sí difiero. A ver, te cuento. Dentro de la planeación estratégica de una compañía, se establece, cada proceso se establece unos objetivos que van dentro del plan de trabajo. Entonces, por decir algo, el proceso de compras tiene unos objetivos, ¿cierto? El proceso de talento humano o de recursos humanos tiene unos objetivos. El proceso de mantenimiento tiene otros objetivos. Entonces, yo desde la parte de SST no puedo, digamos, medir los objetivos de ellos. Yo mido y establezco los objetivos de SST. El desarrollo del sistema. Lógicamente, como usted acaba de decirlo, todos sus objetivos están apuntando a una planeación estratégica de la organización. Ajá. ¿Y de dónde sale esa planeación estratégica de la organización?
lo vamos a ver en la ISO 9001, sale de un análisis de necesidades de los clientes del mercado, sale un análisis de las partes interesadas, sale un análisis de DOFA, debilidades, oportunidades de mejora y fortalezas, sale de mirar el contexto de la organización, tanto interno como externamente. Entonces, cuando se hace una exhaustiva evaluación de la organización, dice, bueno, vamos a apuntarle financieramente a esto, en compras esto, en contabilidad esto, en mantenimiento esto, en SST esto, en ambiental en esto. Y cada proceso, cada líder de proceso tiene que establecer sus objetivos apuntando a la dirección que lleva la compañía. Y apaguen un micrófono, por favor. Perdón, alguien dijo que apagaron los micrófonos. Ah, listo. Entonces es muy importante que el trabajo sea en equipo. Yo les voy a contar algo de mi experiencia. En estos momentos, pues, la organización que trabajo, desde enero comenzamos a hacer todo el análisis del negocio, de la organización, el contexto interno, externo, haciendo todas las evaluaciones y la tarea que ya debemos de entregar o que ya entregamos es el plan de trabajo, donde está ya ahí, bueno, este es el año, estos son mis objetivos, esta es primero la política, SST, que va alineado con los objetivos, estas van a ser las metas, estas van a ser las actividades para apuntar esas metas, estos van a ser los responsables, estos van a ser los recursos financieros, técnicos, humanos, estos van a ser los indicadores, cómo los voy a medir, qué frecuencia voy a medir esos indicadores y básicamente eso es lo que uno, digamos, en las reuniones gerenciales presenta sus indicadores de cómo va. Es por eso que es muy importante, eso lo vamos a ver más adelante, es que yo tengo que definir unos indicadores. Por eso se llama medición. Y hay una cosa que dice que lo que no se mida no se puede mejorar. Entonces nosotros tenemos que medir nuestra gestión con unos indicadores de estructura que lo vamos a ver más adelante, cómo se construye, unos indicadores de proceso y posteriormente unos indicadores de resultado. Luego la norma me dice que debo establecer, bueno, pero perdón, antes de continuar ahí, ya hemos identificado en estos momentos dos debes, ¿cierto? Uno que está en el primer párrafo, uno que está en el segundo párrafo. El proceso que tenemos es el de seguimiento y medición, que ese también por favor para que lo subrayen en color morado. Y ¿quién me define dónde está, antes de pasar al 9.1.2, quién me define dónde están los otros 1, 2, 3, 5 debes? Eliana, cuéntanos. No sé si estoy bien. Evidencio debes, dice, la organización debe evaluar el desempeño SST, ¿cierto? Pero dime para yo ubicarme en el libro, por favor. ¿En qué parte de la norma? Listo, estamos. Bueno, hay unos debes que se encuentran dentro de los literales. No sé si ese será un debe correspondiente. Por ejemplo, el D, cuando se debe realizar el seguimiento de la medición. Excelente, Eliana. Ese es el tercer debe, por favor, para que lo subrayen ahí. Muchas gracias, Eliana. Debe realizar el seguimiento y la medición. Sí, señor. Seguimos cuando se debe analizar, evaluar y comunicar los resultados de los seguimientos. Literal E. Muy bien. Miren algo muy importante, perdón, Eliana, ese sería el cuarto, es que dice comunicar los resultados de seguimiento. ¿A quién le comunican los resultados de seguimiento? A todas las partes interesadas, a todos los colaboradores,
al Comité Paritario de Seguridad del Trabajo, al Comité de Convivencia Laboral. A todo el mundo se le debe de compartir esos resultados. Yo quiero acá hacer un paréntesis. Ahorita actualmente muchas organizaciones lo que hacen, digamos, terminan un periodo de un año y más o menos los primeros 2 meses recogen toda la información la empresa y hacen una cosa que se llama el informe de gestión del año anterior. Y en ese informe de gestión muestra todo lo que ha hecho la empresa, no solamente en el ICT, que estamos hablando de todo, desde la parte social, desde el componente financiero, desde el componente de mejoras para los clientes. Entonces, todo eso se muestra y no sé si ustedes han metido de pronto a páginas de internet de grandes empresas o de medianas empresas, ellos cargan ya en sus páginas web los informes de gestión de cada año. Yo les invito, por ejemplo, a que se metan a la página de Postobón y Postobón tiene todos los informes de gestión. Entonces, ustedes bajan el del 2021 y ahí dice toda la parte que ellos han hecho. Es como una especie como de revista muy atractiva también. Esos informes de gestión tienen que ser muy atractivos, no tan ladrilludos, ni tan, los hacen precisamente para que la gente los pueda consultar. Lenguaje, digamos, muy técnico. Entonces se va a la parte de SST y dice si tuvieron accidentes fatales, si no tuvieron accidentes graves, si tuvieron accidentes de seguridad vial, qué programas de gestión están haciendo para reducir la accidentalidad. O sea, le cuentan a todas sus partes interesadas qué están haciendo. Y eso es muy ganador, porque es que los sistemas de gestión, más que toda la parte SST, nosotros como responsables de SST tenemos que vender, tenemos que publicar la gestión que se está haciendo. Anteriormente eso no se hacía, anteriormente existía alguien cuando se llamaba salud ocupacional. De salud ocupacional hacía muchas cosas, pero la gente no se enteraba, las partes interesadas externas no se enteraban de qué estaban haciendo las empresas, e inclusive muchos de los trabajadores no se enteraban quién era el responsable y para qué era eso, y no se veía la gestión. Entonces ahorita se trabaja en eso, en los informes de gestión. Y en otras empresas, ya que quieren competir con estándares internacionales o empresas, digamos, con sedes en varios países, hacen unos informes que se llaman los informes Green y los informes Downtown Jones. Y esos informes básicamente van a unos estándares internacionales para medir qué tan sostenible es la empresa. Entonces, por ejemplo, el GREEN, que significa Global Reporting Initiative, que es el reporte de iniciativa global que tiene esa compañía en el ambiente ya de sostenibilidad. Entonces ahí muestran la empresa cómo hace unas memorias de cada año, cómo se ha comportado bajo unos lineamientos que tiene ese informe, cómo la empresa ha logrado cumplir con eso. Entonces está que la cadena de valor, que toda la parte ambiental, que toda la parte de cambio climático, que toda la parte de responsabilidad social, para, digamos, que haya una equidad de contratación de empleo a nivel de género. Está todo el tema de conservación del agua. O sea, hay muchas cosas, también en la parte de SST, que no hayan habido accidentes, y mide una serie de cosas, y ese informe lo envían a unas plataformas donde ustedes pueden consultar ahí, bueno, cómo se ha comportado sosteniblemente esa compañía. Entonces, son iniciativas globales para precisamente evaluar ese desempeño. Les digo, eso pues, o sea, no es ley, no es un requisito,
sino que las empresas tienen la libertad para mirar si quieren hacer su informe, si quieren tener un certificado, un reconocimiento internacional para ser, digamos, más competitiva en el mercado. Entonces, es muy importante definir qué quiere comunicar la empresa y a quién les va a comunicar todos sus resultados, esa evaluación de desempeño, a qué partes interesadas se la quieren compartir. ¿Cuál sería el otro de qué pena viene ahí que me interrumpí? Tranquilo. Vamos por la parte del debe comunicación, ¿cierto? Allí ya pasamos al siguiente párrafo. Dice, la organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ok, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese sería el quinto, ¿cierto? El quinto debe. Y ya por último dice, la organización debe asegurar de que el equipo de seguimiento y medición se calibra o se verifica según sea aplicable y se utiliza y mantiene según sea apropiado. Ok, muy bien. Entonces, ese sería ya el sexto debe. Recuérdese que nosotros tenemos que tener un formato de seguimiento, un estándar de seguimiento, de lo que dice ahí que se debe de calibrar, se debe verificar que esté actualizado, que se mantenga, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería Sí, cuéntame, Carlos. Alejandro, qué pena, pero me siento un poco perdido en este evaluación de desempeño porque lo que están leyendo no la tengo identificado. Estoy en la página 44 que dice evaluación de desempeño, pero no encuentro los debe, no los estoy. Ah, no. Devuélvase para la página 24. Okay. Profe, ahí usted dice que hay 5 debe, hay 6 debe. En la página 33. 24. Estamos en este momento en la página 24. 34. No, 24. 2, 4. Profe, pero hay 6, en la 24 hay 6 debe. A ver, estamos mirando el numeral 9.11, este de generalidades. Exactamente. Ese es el primer párrafo. Luego dice la organización debe determinar antes de que comiencen los literales. Luego en el literal D está el tercer debe y ahí vamos. En el D, el párrafo que sigue abajo y en el siguiente. ¿Están todos ahí? Los otros dos están en la evaluación de cumplimiento. No, todavía no hemos pasado la evaluación de cumplimiento. Por eso es que el compañero dice que hay 6 debe en la página esa. Mi amor, ya. No hemos pasado la evaluación de cumplimiento al 9.12, no, estamos todavía en el 9.11. Pero si analizamos en la 9.1 hay 6 debe. Hay 7. Hay más porque todavía falta donde está lo de conservar el registro. Exactamente. Debe conservar el registro. Ese sería el 7. Después de la nota, ahí dice la organización es de conservar la información documentada adecuada. Sí, 7. Ese sería el 7. Entonces, miren, vuelvo y repito, van a la página 23. En el 911, perdón. El primer debe es en el primer párrafo. Después del primer párrafo dice la organización debe determinar, ese sería el segundo. Exactamente, serían 7 con ese entonces. Bueno, Rolando, listo. Entonces, todos claros que digamos 7, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, para cumplimiento de este numeral es importante tener como evidencia el procedimiento
es muy importante tener, y los registros de los indicadores de seguridad en el trabajo. Vamos a mirar más adelante cómo vamos a construir estos indicadores de estructura de proceso y de resultado. Ahora vamos a pasar al 912, por favor, para que todos se ubiquen en la página 24. Entonces, en la evaluación de cumplimiento vamos a identificar que tenemos dos requisitos. ¿Cuál sería el primer requisito? Profe, disculpe. Señor. Ya vimos la organización debe conservar la información documentada. Eso no lo hemos visto. Ese es porque acabamos de ver que era el último debe. Ah, ya, no estaba. Gracias. Sí, ese sería el séptimo debe, y ya habíamos dicho que conservar la información documentada, el que estamos estudiando con verdecito, después de, bueno, ese se complementa, es tanto un requisito como un conservar. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, evaluación de cumplimiento. El primer debe, ¿quién me colabora por favor ahí con el primer debe? Alguien que no haya hablado, vamos a ver los párrafos. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Ok, muy bien, gracias, Nadis. Nadis. Acá tenemos, sí, Nadis. Acá tenemos un requisito. Entonces, ahí subrayen, por favor, con sus resaltadores. La organización debe establecer, implementar y mantener. Y el proceso es el que sigue, para que lo marque con color morado, no sé qué color esté manejando. Yo siempre escojo acá el amarillo, el moradito y el verdecito en la parte de conservar. Y el otro es, en moradito, procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para el segundo debe, para allá yo sé la explicación. ¿El segundo debe dónde está? La organización, más bajito, debe. O sea, debe, muy bien. Es para que lo subrayen ahí. Y me pide 4 cosas que debe cumplir la organización. 4 requisitos. Entonces, ¿qué debo determinar yo acá? Yo debo establecer con qué frecuencia voy a evaluar esos requisitos. Yo voy a establecer cuando evalúe ese cumplimiento, qué acciones voy a emprender, qué acciones voy a determinar para cumplir eso que de pronto le hace falta a la organización cumplir. Y por último dice mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué significa ese mantener el conocimiento? Entonces es muy fácil. Yo debo mantener actualizado los requisitos legales o otros requisitos legales dentro de esa matriz de seguimiento de cumplimiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evidenciar todo esto que nos pide la norma? Entonces, la evidencia sería un procedimiento para la evaluación del cumplimiento. Ejemplo. Nosotros tenemos que definir en la parte legal que si nosotros no cumplimos un requisito legal, no podemos establecer un porcentaje de cumplimiento. Me explico. Si un requisito legal de una compañía, voy a colocar un muy básico que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo, dice que todas las organizaciones o empresas o empleador deben de entregar una dotación básica, y ahí establece que dotación básica a todos los colaboradores o trabajadores 3 veces al año, o sea que cada 4 meses yo tengo que entregar esa dotación, ¿cierto? Y ese va a ser un requisito.
Entonces yo lo voy a medir y yo no puedo medir un requisito legal por decir algo, es que nosotros cumplimos acá el 50% de ese requisito. No, porque es que un requisito legal se mide de la siguiente manera: o usted lo cumple o usted no lo cumple. En caso de una demanda legal por incumplimiento de un requisito legal, el juez no le va a decir a usted, como usted, señor empresario, cumple el 50%, entonces, digamos, no va a haber ningún fallo en contra de ustedes, ¿no? Entonces, es muy importante establecer cómo voy a evaluar, con qué frecuencia lo voy a evaluar, y si voy a tomar acciones, cómo van a ser esas acciones. Me explico. Yo también tengo que determinar prioridades de las acciones y tiempos de respuesta a esas acciones. Yo no puedo colocar, por decir algo, como un ejemplo que les acabé de decir, es que la organización debe de entregar una adaptación cada 4 meses a sus trabajadores. Entonces yo mido el cumplimiento. Yo dije, en este momento no estamos cumpliendo, no estamos entregando una adaptación a los trabajadores, que eso también es una norma, que acá pues, que se le paguen hasta 2 salarios mínimos. Entonces, supongamos que la gente gane menos de 2 salarios mínimos todos los que trae la organización, y no se está cumpliendo con eso, entonces no se cumple. ¿Cuál sería el plan de acción? Entonces, pueden salir varios planes de acción. Entonces, por ejemplo, diseñar cuál va a ser, por ejemplo, la dotación que se le va a entregar a la empresa, pues con y todo eso. Cotizar, cuánto sería el costo y el tiempo de entrega de la dotación. Y el último sería entrega con registro entregar a los trabajadores la dotación correspondiente al primer periodo del año, y dejar registro de la entrega, ¿cierto? Dame un segundo, Carlos, por favor. Entonces, ese plan de acción, yo no puedo llegar y decirle, bueno, entonces eso más o menos, hoy estamos a 19 de febrero del 2022, entonces pongamos una fecha de cumplimiento el 10 de enero del 2023. No. Por eso yo tengo que ser muy lógico al momento de mirar esas acciones que vamos a tomar, cuál sería el tiempo necesario para yo cumplir rápidamente con ese requisito legal. Cuéntame, Carlos. Bueno, Alejandro, la pregunta mía era que la evaluación de cumplimiento, si bien estoy entendiendo en todo el proceso que estamos analizando ahora, esa evaluación de cumplimiento va a tener un periodo, pero en la eventualidad que se nos presente un incidente o algo desafortunado, me imagino que esa evaluación se podría hacer como un stop ahí, analizar todo lo que sucedió, y se hace un replanteamiento por un evento, ¿verdad? Explíqueme más. Por ejemplo, la evaluación de cumplimiento, supongamos que se puede hacer trimestral, semestral o anual, dependiendo de las directrices de la compañía. Pero si en la eventualidad de que no se haya cumplido el trimestre, pasa un imprevisto, se puede hacer una evaluación de cumplimiento ahí y tomar las medidas del caso, a no esperar a que termine el periodo. Eso es lo que yo pregunto. Ok, muy bien, exactamente. Mire, para resolver de pronto esa inquietud, digamos, de la parte de mi experiencia, ¿qué les puedo aconsejar? Esa evaluación de cumplimiento, hágala cada mes. Hágala cada mes. Porque resulta que los requisitos legales en la parte de CST están actualizándose constantemente. Entonces, en un mes pueden salir hasta 2 resoluciones, cada 3 meses puede salir hasta un decreto, y no solamente la parte de requisitos legales, los requisitos también que me establezca de pronto una empresa cliente que
que tenga, digamos, unos estándares internacionales y me diga, usted tiene que cumplir con esto, fuera de lo que le pide la norma colombiana. Entonces, es muy importante hacer un seguimiento periódico. Yo recomiendo que lo hagan cada mes. Hay empresas que lo determinan, como lo que va a decir Carlos, cada 3 meses, pero la idea no es esperar que se termine el periodo de seguimiento para cumplirlo, sino que esté en constante cumplimiento. Y hay algunas otras empresas que establecen una evaluación de cumplimiento cada año. Por ejemplo, el decreto 1072 me dice que cada año la empresa tiene que hacer una evaluación de cumplimiento de su sistema de gestión. Pero vamos a ver que la norma me dice cada año, eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo puedo ir más allá de lo que me dice el estándar, no puedo ir menos, pero puedo ir más. Entonces yo puedo establecer que cada mes yo le hago una evaluación del cumplimiento legal de mi sistema de gestión. Actualmente yo lo hago así. Yo mido cómo va el progreso de la estructuración del sistema de gestión. Y eso, digamos, va relacionado con el cumplimiento legal. ¿De acuerdo? Entonces, acá en este numeral es muy importante no solamente tener un procedimiento para la evaluación de cumplimiento, sino que también tengo que establecer los registros de evaluación de cumplimiento, de los requisitos legales, de las acciones de mejora y los planes de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que dejar evidenciado y documentado que cada vez que yo cumpla con un requisito legal, yo lo voy a dejar en un registro, en un documento. Que cada vez que yo cumpla una acción de mejora o una acción correctiva de mi sistema de gestión, yo lo tengo que dejar documentado. Entonces, si por ejemplo ustedes hacen una investigación de un accidente y de ahí se derivan unos planes de acción, ustedes deben de dejar registro y evidencia del cumplimiento de sus planes de acción. ¿Cómo? Más adelante les voy a decir, puede ser en un formato, que más adelante les podemos dar los ejemplos para que ustedes lo tengan para dejar establecido su cumplimiento. Lo importante es dejar y conservar esa información documentada de los resultados de la evaluación. Ese sería el conservar, que es el punto D. Debemos dejar registro de todo, evidencia de todos los cumplimientos y los resultados de esa evaluación. Yo les hago una pregunta a los que están acá en estos momentos en la sesión 4. ¿Algunos de ustedes han participado en una evaluación de cumplimiento de un sistema de gestión de SST? Yo no tengo forma de mirar el chat. Espera que me está escribiendo. No, Ale, yo puse que no. La verdad, yo también es que hace mucho tiempo que tampoco. Ok. Alguien de pronto que me pueda escribir, me pueda comentar. Alguien que me pueda o que nos pueda aportar. Mire, yo hace poco acompañé el proceso de la empresa sobre la evaluación del sistema de gestión. ¿Por qué? Resulta que hasta febrero 28, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, estableció un plazo, lo amplió del 31 de enero, que era que todas las empresas tenían que entrar a la página del Fondo de Riesgos Laborales y hacer la evaluación de su sistema de gestión, que está cumpliendo y que no está cumpliendo. La fecha era hasta el 31 de enero de este año y la postergó hasta el 28 de febrero. Esa evaluación la vamos a hacer también próximamente. Es para que ustedes vean qué me pide a mí que yo deba evaluar. Pero, ¿por qué les quiero preguntar esto? Porque la evaluación de ese desempeño
queda muy corta porque la normatividad colombiana es muy grande. Entonces, por decir algo, uno de los numerales que evalúa y dice, la empresa cuenta con la identificación de requisitos legales y los cumple. Entonces usted marca, por ejemplo, cumple. Yo tengo una matriz de requisitos legales, ¿cierto? Pero puede ser que esa matriz de requisitos legales que usted identifica un poco de normas que le aplica, puede que usted no la cumpla. Entonces ahí queda, digamos, un vacío en la norma colombiana, estoy hablando ya de la norma colombiana, porque no se tiene, digamos, establecido en esa evaluación que la empresa debe cumplir con todos los requisitos de ley. Ejemplo, hay empresas que en la actualidad no le dan dotaciones a sus trabajadores. Hay empresas en la actualidad que ni siquiera les dan los elementos de protección personal, dicen a los trabajadores, ¿usted quiere trabajar acá? Ah, bueno, entonces preséntese pasado mañana con su dotación, que usted la trae a su casa, con su jean, traiga casco, traiga otros, porque no le podemos dar de eso, traiga guantes. En la actualidad hay organizaciones que ni siquiera le hacen evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso a los trabajadores, o les dice, usted quiere trabajar acá, entonces vaya a hacer la evaluación médica por cuenta suya, me trae el resultado, traigan el certificado de alturas, el reentrenamiento que esté vigente y yo lo contrato. Y eso va en contravía de lo que me dice a mí la normatividad colombiana. Entonces, por eso les quería preguntar yo quiénes habían participado, nomás contestado acá como 2 participantes, quiénes habían participado en esa evaluación, para que nos cuenten un poquito la experiencia de cómo fue. Pero bueno, no se preocupen si no han participado.